Buenos días, queridos hermanos, sean bienvenidos al mensaje dominical del Centro Cristiano Cordero de Dios. A partir de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia como pueblo de Dios y el universo se encuentra viviendo los últimos tiempos. Esto se terminará cuando nuestro Señor vuelva por segunda vez. Los autores del Nuevo Testamento, guiados por Dios, ya escribieron cómo estarán caracterizados tanto en la actitud del hombre como en los enemigos que tendrá que enfrentar la Iglesia. Es por ello que Juan, guiado por el Espíritu Santo, escribe sobre los últimos tiempos, porque en su época, dentro de la Iglesia ya surgieron señales de este periodo de tiempo. Por ello el pasaje de hoy es muy importante, ya que lo que surgió en la época de Juan, dentro de la Iglesia, se ha venido repitiendo a lo largo de los 20 siglos de historia que hasta ahora como humanidad hemos transitado. Además, para nosotros como creyentes, es importante que sepamos a lo que nos vamos a enfrentar como la Iglesia de Cristo y así estar listos para reconocer cuando algo o alguien esté desviándose de la verdad de Cristo. El tema que hoy estudiaremos es acerca de los últimos tiempos y cómo enfrentarlos. El pasaje de estudio lo encontramos en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 28. Dice así: Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Vamos a orar. Mi Dios, gracias Padre por este día de vida que nos regalas, por este tiempo, Señor, de estudiar tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tú bendigas a cada una de las personas, Señor, que van a escuchar este mensaje, Señor, y sobre todo, Señor, que toques nuestros corazones, Señor, para entender, Señor, tu palabra, Señor, lo que tú nos dejaste mediante tus siervos, Señor, para que nos preparemos, Señor, para este tiempo que estamos transitando como iglesia, Señor, y estemos preparados, Señor, de la mejor manera. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, para una mejor comprensión del pasaje lo he dividido en 2 puntos. Cada punto tendrá una pregunta. El primer punto responderá a la siguiente pregunta: ¿qué característica tendrá los últimos tiempos? Punto 1. Aparecerán anticristos, falsos maestros. Versículos 18 al 23. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas.
No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Juan inicia el versículo 18 mencionando de que se encuentran en el último tiempo, o en otros pasajes, los postreros días, haciendo referencia al periodo de tiempo que transcurre entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y ahora va a introducir un personaje nuevo, el anticristo. Este anticristo solo es mencionado en las cartas de Juan. Se refiere al gobernante mundial que vendrá al final de los tiempos, que por el poder de Satanás tratará de suplantar al Cristo verdadero y se opondrá a él. Después menciona que han surgido muchos anticristos y alude a muchos individuos. Juan usa el plural para identificar a los falsos maestros que alteraban las iglesias a las que Juan se dirigía, en vista de que su doctrina falsa distorsionaba la verdad y se oponía a Cristo. Estos falsos maestros habían sido personas que expresaron creer en Cristo y habitaban en comunión con el resto de creyentes, pero se habían separado de la comunión verdadera y en su salida intentaron llevarse a muchos junto con ellos. El punto al que quiere llegar Juan con este versículo es que al alejarse de la comunión de la iglesia, demostraron que no eran verdaderos seguidores de Cristo, ya que un creyente de verdad permanece fiel a Cristo, a su verdad y en comunión con el resto de hermanos. En los versículos 20 y 21, Juan hace un contraste de los falsos maestros con los verdaderos creyentes. Estos se caracterizan porque han recibido la unción, es decir, tienen el Espíritu Santo que les fue dado por Cristo. Gracias a esto es que ellos conocen todas las cosas. Es importante aclarar que este conocimiento no se refiere a la verdad absoluta. Este conocimiento lo que permite es que el creyente esté en la capacidad de detectar entre la verdad y el error. Juan no escribía como si sus lectores ignoraban la verdad, sino más bien para afirmarlos en la verdad que conocían y recordarles que ninguna mentira procede de la verdad. Los falsos maestros estaban enseñando doctrinas contrarias a la palabra de Dios. Por tanto, eran mentiras y así demostraban no pertenecer a la iglesia de Cristo. En los versículos 22 y 23, Juan aclara que los que niegan a Jesús, estos son los anticristos, ya que se oponen a la verdad de Jesús como el Cristo. Al hacer esto, también niegan al Padre. Estos versículos nos enseñan la maravillosa verdad de la unidad entre el Padre y el Hijo. No se puede tener al Padre excepto si se tiene al Hijo. La segunda pregunta, ¿cómo enfrentar los últimos tiempos? Punto 2. Permaneciendo en la verdad recibida desde el principio. Versículos 24 al 28. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. A partir del versículo 24, Juan les enseñará cómo enfrentar estos últimos tiempos en que se han levantado falsos maestros que se oponen a Cristo. Empieza este versículo señalando la importancia de que la verdad del Evangelio de Cristo que recibieron desde el principio, es decir, desde que Jesús habitó como un ser humano en la tierra,
que esto permanezca en ellos. El Evangelio será la verdad que los mantendrá apegados a Cristo y al Padre, ya que el Evangelio no cambia. Esta verdad es inalterable, inmutable y permanece a través del tiempo. Si permanecen fieles a la verdad, no dejarán de experimentar comunión íntima con Dios y Cristo, lo cual los capacitará para perseverar hasta alcanzar la plenitud de la vida eterna. Todo este mensaje de Juan tiene como finalidad de advertirles de estas personas que los quieren engañar. Pero Juan se encuentra esperanzado en que estos engaños no surtirán efecto, ya que sus lectores habían recibido la unción de parte del Señor. La unción es el Espíritu Santo, y aquí aprendemos que permanece en vosotros. Esta es una declaración positiva de que cuando se recibe el Espíritu Santo, nunca más será quitado. Ya que han recibido el Espíritu Santo, no tienen la necesidad de que nadie les enseñe. Esto no significa que no haya necesidad de maestros cristianos en la iglesia. Dios ya ha apartado a personas específicas para cumplir esta tarea, como lo dice en Efesios 4:11. Lo que significa que el cristiano no necesita ninguna enseñanza aparte de la que se halla en la palabra sobre la verdad de Dios. El Espíritu Santo de Dios es quien guarda y guía al creyente verdadero en toda verdad, ya que así como el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo es verdadero, y termina el versículo exhortándolos a que permanezcan en la verdad de Cristo. Finalmente, en el versículo 28, Juan les vuelve a insistir en que permanezcan en la verdad de Cristo. Esta permanencia les permite estar firmes en Cristo, quien garantiza la esperanza de cada creyente. Los que en verdad permanecen continúan en su fe y en comunión con los creyentes. Juan les deja como una orden la de permanecer en Él. Esto indica que todo creyente debe procurar de forma dinámica y activa el permanecer firme en Cristo. Y cuando Él se manifieste, es decir, cuando el Señor venga por segunda vez por su iglesia, tendrán la confianza en la venida de Cristo porque serán irreprensibles e inmaculados en la santidad que obtuvieron por permanecer en Cristo. A diferencia de ellos, habrá personas que por un tiempo lograron mantener el aspecto de creyentes, pero que en realidad nunca creyeron ni permanecieron en santidad, y por eso les espera ser avergonzados cuando Cristo regrese. Este pasaje es muy importante porque nos advierte del peligro que correrá la iglesia cuando aparezcan estos anticristos o falsos maestros que se oponen a Cristo. Es muy importante que estemos preparados porque estas personas estarán presentes hasta que finalmente el Señor regrese en su segunda venida. Usted puede ir a la Biblia y ahí encontrarán en otros pasajes como segunda de Timoteo o segunda de Pedro, pasajes que aclaran cómo serán estos tiempos que estamos viviendo. Centrándonos en nuestro pasaje de estudio, Juan nos deja algunas señales para saber reconocer estos anticristos. Primero nos dice que serán parte de la iglesia, pero que no permanecerán en el Señor. Esta parte es interesante porque nos dice que muchos que estarán aquí reunidos no serán iglesia, sino que se apartarán, negando a Cristo y a su vez incitarán a otros a irse con ellos. Lo único que esto demuestra es que no son creyentes y que estar en la iglesia reuniéndose no es señal de que todos somos salvos. Lo único que permite a una persona ser creyente y salvo es la fe en Cristo como Señor y Salvador del universo. Estos falsos maestros niegan a Cristo y al negarlo a Él, niegan al Padre. Esto es importante ya que en la historia han aparecido diferentes sectas que dicen creer en Dios, pero que Jesús no es Dios. Unos dicen que fue un profeta, otros un hombre justo que hay que tomarlo como ejemplo de vida. Juan es enfático en aclarar que todos aquellos que niegan al Hijo están negando al Padre.
No hay lugar para medias tintas. El único objetivo de estos falsos maestros es engañar y mentir. Tratan de alejar a los creyentes de la verdad. Aunque Juan nos advierte de este peligro que como iglesia vamos a tener que enfrentar, también nos da la clave para que como hijos de Dios sepamos reconocer a estos engañadores y podamos perseverar en la verdad del Evangelio. La manera de hacerlo es que tengamos la verdad del Evangelio como la guía para nuestro caminar. Cualquier argumento que sea contrario al Evangelio, que niegue a Jesús como Dios, esto es un engaño. La verdad del Evangelio ha prevalecido durante siglos y en ella debemos permanecer. Juan nos dice que es la única manera de permanecer en el Padre y en el Hijo. Si permanecemos en esta verdad, tendremos la recompensa de la vida eterna. También hemos recibido al Espíritu Santo, quien es nuestra guía para saber reconocer la verdad o la mentira. En Él debemos perseverar y ser fieles y estar firmes en la verdad del Evangelio. Espero que este mensaje nos ayude a comprender la importancia de la centralidad del Evangelio, es decir, que solamente la fe en Jesucristo y su sangre derramada en la cruz es la que nos salva, la que nos da la vida eterna, es la que nos ayuda a enfrentar y vencer los ataques del enemigo. Él está intentando hacernos caer, alejarnos de Dios, y para eso incluso utiliza a personas dentro de la iglesia. Por eso es necesario estar bien cimentados en la palabra de Dios, algo que no se logra si no la estudiamos, si descuidamos nuestra comunión con Dios. Esto es algo diario, no una vez a la semana cuando venimos el domingo a la iglesia. Si usted realmente quiere alcanzar la salvación, reconciliarse con Dios, recibir el perdón de los pecados, recibir la vida eterna, esto se logra únicamente por la fe en Jesucristo. Mi ánimo para cada uno de nosotros es que permanezcamos en la verdad del Evangelio. Esta es la única manera de alcanzar la gracia de ser hijos de Dios y atravesar nuestro tiempo terrenal con victoria, con la esperanza de que en algún momento nuestro Señor Jesucristo regresa a llevarnos a habitar por la eternidad junto a Él. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.